Operaciones con funciones, definiciones, precálculo, funciones, clase número 2. Bienvenidos. Dos tipos de funciones muy importantes para saber. Una es la función polinomial, que está caracterizada porque la función, vamos a llamarla f de x, es un polinomio. Escrito de una forma más formal sería f de x es igual a la n por x a la n más a la n menos 1 por x a la n menos 1 más o menos hasta a la 1 por x más a la 0, donde los valores a sub un valor corresponden a los coeficientes o números, y la n obviamente es el número que corresponde a ese elemento o coeficiente. Otro tipo de función especial es la función algebraica. Es una función que se puede manejar en términos de sumas, se puede manejar en términos de sumas, restas o diferencias, productos, cocientes o raíces, de funciones polinomiales. Una función algebraica puede ser la que muestro en este momento. F de x es igual a 5x a la cuarta menos 2 que multiplica a la raíz cúbica de x más x que multiplica a x al cuadrado más 5 sobre la raíz cuadrada de x al cubo más la raíz de x. Las funciones que no son algebraicas se conocen como funciones trascendentes. Entonces, tenemos un tercer tipo que es la función trascendente. Estas funciones son las funciones exponenciales y logarítmicas. Ahora veamos un tipo de función especial que es la función compuesta. La función compuesta, como su nombre lo indica, surge a partir de la composición entre dos funciones definidas. Se describe como f compuesto g. Y se escribe también como f compuesto g de x igual a f de g de x. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el dominio de esa función compuesta, f compuesta g,
es el conjunto de toda X en el dominio de la función g, tal que g de x esté en el dominio de f. Veamos lo que significa en términos de cálculo. Entonces, para esto vamos a hacer dos ejemplos en donde vamos a poder entender bien lo que significa una función compuesta. Nos piden determinar las funciones compuestas sabiendo que f de x es igual a x al cuadrado menos 1 y g de x es igual a 3x más 5. Entonces tenemos las dos funciones y nos piden en la primera parte calcular f compuesta g de x y su dominio. Entonces debemos calcular f compuesta g de x y el dominio de esa función, esa nueva función. Entonces lo primero es aplicarlo. Entonces tenemos por definición que f compuesta g de x, como aparece acá arriba, es igual a f de g de x. ¿Esto qué quiere decir? Significa, por lo tanto, que escribimos a f compuesta g de x como f, pero en la parte interior escribimos la función g de x, es decir, 3x más 5. ¿Esto qué quiere decir? Que en el lugar en donde a f aparezca x, pues escribiré todo este conjunto que corresponde a g de x. Más simplemente sería decir que como aquí en f de x aparece x al cuadrado, yo escribo un paréntesis y digo que está al cuadrado la x menos 1. Esta sería f de x, pero como ahora x ya no vale x, sino que vale g de x, entonces aquí escribo a g de x. Por lo tanto, f compuesto g de x nos queda como 3x más 5 elevado al cuadrado menos 1. Esa sería la definición. Entonces ahora podemos desarrollar esta parte algebraica. Entonces recordemos que aquí está elevado al cuadrado y por lo tanto nos queda un caso de álgebra sencillo en donde es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces hagamos el cuadrado del primero, 3 por 3, 9x al cuadrado, más por este signo, 2 veces el primero por el segundo, 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Más el cuadrado del segundo, 5 por 5, 25, menos 1. Así que operando aquí estos dos últimos números, nos queda como 9x al cuadrado más 30x más 24. Esta sería finalmente f compuesta g de x. ¿Cuál es el dominio? Entonces los dominios tanto para f como para g son los reales, puesto que para cada x existe un real o una x real en el dominio de g.
Ambas funciones están definidas en los reales, por lo tanto f compuesta g de x pertenece también a los reales. Entonces, donde el dominio son todos los reales. Bueno, espero que te haya gustado la manera como resolví estos problemas y cómo planteé las definiciones. Más adelante veremos muchos más problemas de este tipo. Si te gustó el video, por favor dale like, sígueme en las redes sociales, inscríbete a mi página web. Si necesitas clases particulares, contáctame a través de mi correo electrónico, que aquí lo voy a escribir, pero de todas maneras está dentro de la página web y en el video también lo puedes encontrar. Muchas gracias por tu atención. Hasta una próxima ocasión.